Hablaremos hoy del desgraciado conde Raúl de Guin. Así que, digamos, ubiquémonos en Francia. En el año 1338 empezó la Guerra de los 100 años. Entre Francia e Inglaterra fue esta guerra. Como es sabido, el rey inglés, Eduardo III, pretendía para sí el trono francés. Y preparó entonces una invasión con el pretexto de que unos lazos familiares lo hacían heredero legítimo del trono de Francia. Pero en realidad tenía razón. Tenía razón, porque el rey de Francia, Felipe IV, el Hermoso, era el rey maldito, ¿no? Es el rey que Jacques de Molay, el último de los maestres de los templarios, maldijo cuando estaba ardiendo en la hoguera. Parece que cuando uno está ardiendo en la hoguera y lanza una maldición, la maldición se cumple. No así cuando uno maldice sentado en el baño, por ejemplo. Claro. Bueno, el caso es que Eduardo III era hijo de Eduardo II de Inglaterra, Eduardo I de Inglaterra, segundo de Inglaterra, pero también de la hija de Felipe IV de Francia. O sea, que él era nieto de Felipe IV. Y en cambio, el rey que estaba en Francia, Felipe V, o Carlos, no me acuerdo cómo se llamaba el rey. Bueno, no importa. El rey era sobrino nieto de Felipe IV, ¿entiendes? Claro, tenía un lazo más directo. Era un lazo más directo. El tipo era hijo de Isabel, así se llamaba, la hija de Felipe IV, rey muerto. Y después todos los hijos de Felipe IV murieron sin descendencia. Y asume el trono el hijo del hermano de Felipe IV, Carlos de Valois, que era entonces sobrino, el nieto del hermano, sobrino-nieto era el rey de Francia, mientras que el otro era nieto directamente. Así que tenía razón. Ahora bien, imagínate vos qué pasa cuando el rey de Inglaterra se hace cargo también del trono de Francia. Absolutamente inadmisible, no se puede. Sí. Y entonces armó una guerra. Yo quiero mi trono, el trono de mi abuelo lo quiero yo. ¿Vos quién soy? Y soy el sobrino nieto de Felipe IV. Y soy el nieto. Tenía títulos legítimos de herencia el rey de Inglaterra, Eduardo III, pero un título que políticamente era inviable. Sí, no. Bueno, por esa razón la guerra duró 100 años. Así que empezó. Los ingleses controlaban desde hacía mucho varias zonas de Francia en calidad de feudos y tenían la intención de ampliar esa dominación. En el año 1345 empezaron los enfrentamientos entre las tropas de Francia y las de Inglaterra. Y en Francia se vino perfilando un héroe, un verdadero héroe, un guerrero superior, se llamaba Raúl II, lamento decirlo. Sí. Pero era conde de Guin. Guin es un condado que queda a pocos kilómetros de Calais, al sur. Calais, ¿dónde queda Calais? Calais queda donde empieza el Canal de la Mancha, que es el que divide Inglaterra. Tómese un mapa de Europa, búsquese Inglaterra, después búsquese Francia. En el lugar donde está más cerca, del lado francés, está la ciudad de Calais. A pocos kilómetros hay un pueblo que se llama Guin, y este tipo era el conde de Guin, Raúl de Guin. Cuentan que era un hombre hermoso, tan hermoso como Felipe IV de Francia había sido. Pero era el más codiciado del pueblo y las princesas más importantes del reino, después de todo no hay tantas princesas en el reino, habían requerido sus favores, las chicas nobles, digamos, por no decir otra cosa, digo los favores, ¿no? Estaba casado, sin embargo, desde 1540, siendo que estamos en 1345, pero este es el informe que yo estoy manejando. Es que los matrimonios duraban mucho. Duraban muchísimo. Si la guerra duraba 100 años, imagínense. Claro, imagínense. Estaba casado, no se sabe desde cuándo, probablemente desde antes, no desde después, con Catalina de Saboya. Y Raúl peleaba al mando de las tropas del rey francés, que era Felipe VI. Y había defendido con una valentía notable varias plazas que pudieron mantenerse en manos francesas. Pero allá en 1346 tuvo lugar la batalla de Crécy, en la que los franceses fueron derrotados. Parece que los ingleses
tenían tropas mucho mejor entrenadas. Los franceses todavía en aquel entonces confiaban en su valor y les parecía que la estrategia era cosa de cobardes. Y entonces marchaban a la guerra haciendo ostentación de valor a la batalla, ¿no? Que a la derecha ni que a la izquierda, vamos. Como algunos equipos de fútbol. Como algunos equipos de fútbol. Creyendo que le iban a ganar con la camiseta a los ingleses. Y perdieron en esa batalla que fue bastante desastrosa, ¿no? Y en aquella batalla, el conde Raúl de Guin cayó preso y se lo llevaron encadenado a Londres. Y allí en Londres debió permanecer a la espera de que algún funcionario de su familia o algún empresario del reino de Francia reuniera la suma pedida de su rescate, porque había rescate. Cuando ponían preso a un noble, exigían rescate. Por eso está la figura retórica, no una figura retórica, digo mal. Hay una metáfora que es el rescate de un rey. Esto me costó el rescate de un rey. Bueno, naturalmente, si tomabas prisionero a un rey, tenías que pedir un rescate muy grande. Pero en general se solventaban muchos gastos de guerra, tomando muchos prisioneros y pidiendo luego el rescate. Eran otras guerras. Sí. Bueno, muy bien. Pidieron rescate los tipos. Pero pidieron un rescate muy alto, una barbaridad, ¿no? Entonces Raúl no pudo juntar el dinero que pidieron. En realidad, el rey inglés no había respetado el código caballeresco que exigía que el rescate fuera razonable. Nunca podía ser un rescate tal que implicara el desposeimiento total del preso. Le tenía que dejar un cacho de aire, ponerle, dame la mitad de toda la guita que tenés, pero no toda. Bueno, y Eduardo pidió más de lo que tenía este pobre Raúl de Guin. Y entonces, no había manera. Y esperó Raúl a ver si algún amigo ponía algo. Y bueno, al final, como nadie puso nada, le entregó todos sus bienes al rey Eduardo de Inglaterra, su castillo, el condado entero de Guin, vecino, como hemos dicho, al condado de Calais, y obtuvo su libertad, pero quedó en la vía, totalmente. Volvió a Francia para encontrarse con su rey, ¿no? con el rey de Francia. Cuentan que durante su cautiverio, Raúl de Guin había seducido a muchas damas londinenses que lo vieron partir con el corazón en la mano, o destruido, como usted quiera, o roto. ¿Qué le gusta más? En la mano. ¿En la mano o roto? Bueno, como quiera. Cuando llegó a Francia, resulta que el rey se había muerto y había sido coronado Juan II. Y justo había fiestas en honor a este nuevo rey de Francia. Duraron 8 días esa fiesta, una fiesta muy rumbosa. Las fuentes de París habían sido cargadas con vino. Un escándalo. Una especie de bicentenario, pero más divertido. En vez de trenes, había vino, por ejemplo. Bueno, apenas terminaron los festejos, la noticia de la llegada de Raúl de Guin alegró a la población porque todos lo querían, lo consideraban un héroe. Apenas entró a París, se fue al Louvre, que entonces no era un museo, sino el Palacio Real, y para saludarlo al rey Juan. Y una multitud de muchachas se congregó frente al palacio para saludarlo al conde, que como hemos dicho era un hombre muy lindo. Entonces, mirá, dice, ¿quién viene? Ese pichón de Raúl de Guin, que está re Bonaglia. Mire usted. Vamos a esperarlo en la tapuerta y a ver si llegamos a algún hueso, dijeron las minas. Pero bueno, vamos a esperarlo acá en la puerta, porque cuando salga, saluda al rey, sale, y nosotros nos tiramos encima del tipo, le hacemos alguna propuesta de cualquier orden. Pero el conde no salía, llegó la noche, no salía. Bueno, algunas de las chicas se volvieron a la casa, ¿no? Al día siguiente volvieron, montaron guardia para ver si lo veían, pero tampoco salió. Y muchos pensaron que el rey Juan había organizado una fiesta interminable para el conde, pero al amanecer del tercer día, los habitantes de París recibieron una noticia. El conde Raúl de Guin había sido decapitado por orden del rey, sin juicio previo.
Bueno, mucha gente protestó, imagínense, ¿cómo puede ser? No sé, ¿no? El rey fue criticado, qué barbaridad. Y nadie sabía por qué había obrado de este modo el nuevo rey Juan. Y poco después se conocieron las razones, que son extraordinarias. Antes de ser coronado rey, Juan tenía una esposa que se llamaba Bonne de Luxemburgo. Se había muerto 2 años antes de la coronación de Juan. Murió de peste. Esa muerte sucedió mientras Raúl de Guin estaba preso en Londres. El rey Juan, afligido por la muerte de su esposa, se encerró en los aposentos de Bonne, de su esposa, de Bonne de Luxemburgo, para estar cerca de los objetos amados de su mujer. Empezó a abrir los cajones, qué sé yo, y encontró unas cartas. Y era nada menos que correspondencia amorosa entre su mujer, Bonne de Luxemburgo, y Raúl de Guin. En las cartas, ella lamentaba que él estuviera preso. Qué raro. En realidad es raro que ella tuviera las cartas donde lamentaba que estuviera preso. Claro, no las mandó nunca. Claro. Pero bueno, figuraban en cualquier caso algunos datos que le hicieron comprender al rey que la mujer de él andaba con el tipo. Imagínense. Muy bien. El rey desde ese momento esperó que el conde volviera a Francia para vengarse. Y por eso lo convocó, lo invitó al palacio para hacerle unos honores, y cuando llegó al Louvre, Juan lo llevó a otro salón, le mostró una de las cartas. Mirá, esta carta la escribiste vos. Dice, no podré olvidar nunca la tarde en que X. Ni mucho menos la noche en que Y. Y el tipo, bueno, cuando vio las cartas ya se supo perdido. Y fue a parar al verdugo sin intentar defensa alguna, pues no había posibilidad. Hay quienes dicen que Raúl de Guin pagó otras cuestiones políticas, pero en realidad las razones fueron los celos de Juan. Extraordinario, ¿no? Sí, así que uno nunca está a salvo. Mire si hay cartas que uno mandó y ya mismo se olvidó que había mandado. Pero usted no se relacione con la monarquía, no mande cartas. No, las minas que andan conmigo son laburan en supermercados, cosas así. Bueno, no lo va a decapitar no nadie. Son las mujeres de un rey. Así que vamos a dedicar esta charla a todas las víctimas de los celos. Sí. A todas las personas que son víctimas de los celos, aun cuando no sean decapitadas. Algunos los decapitan, a otros les hacen tener ganas de ser decapitados. ¿A los celosos y a los celados, dice usted? No, a los celados. Con los celosos no quiero saber nada. Muy bien. Muy bien. Hemos ido a la discoteca, le explicamos esta historia al discotecario, que dijo que si él llegaba a encontrar a la mujer con otro, los liquidaba a los dos. Pero él era muy celoso, dijo. ¿Y se queda solo? ¿Cuál es la gracia? Ninguna gracia, pero ya encontrar a tu mujer con otro ya empezamos que no tiene mucha gracia. Bueno, sí, está bien, pero... salvo que uno sepa encontrarle la gracia. Bien. Puede ser, ¿por qué no? Claro. Bueno, nos dio un disco que recuerda, más bien, en vez de detenernos en la muerte, recordemos la situación de amor entre Raúl de Guin y Bonne de Luxemburgo. Alguna vez habrán estado juntos y entonces X, y otra tarde habrán estado juntos y entonces Y. Pero nos enteramos al final. Nos enteramos al final, pero honremos esas alegrías, esas viejas alegrías, con este tango que se llama justamente así. Viejas alegrías por Charlo, escucharemos a continuación.